Les saluda María Fernanda Méndez. Bienvenidos. Hoy estaremos conversando acerca de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. Ahora bien, hablemos un poco acerca de los principios básicos en la protección cautelar. Las medidas cautelares son una tutela inmediata que busca garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia, evitando que una parte abuse del proceso y obtenga ventajas injustas. Son excepcionales y de interpretación restrictiva. Deben estar expresamente previstas en la ley y ser temporales. Vigentes solo el tiempo necesario para proteger el interés general o de terceros y asegurar la ejecución de la sentencia definitiva. No pueden anticipar la decisión de fondo ni afectar el interés general y su otorgamiento es potestativo para el juez, quien debe verificar la concurrencia de peligro de daño jurídico, periculum in mora, y la apariencia de buen derecho, fumus bonis iuris. Además, se debe ponderar el interés público y de terceros al concederlas. Estas tienen como finalidad garantizar así la efectividad de la sentencia definitiva, evitando daños irreparables o de difícil reparación mientras se resuelve el fondo del asunto. Estas medidas entonces buscan preservar así la apariencia del buen derecho y evitar que la ejecución de la decisión final sea ilusoria o inútil. Además, deben ponderar los intereses públicos, generales y colectivos sin prejuzgar sobre la decisión definitiva. El tribunal, por supuesto, cuenta con amplios poderes cautelares para proteger a la administración pública, a los ciudadanos y a los intereses públicos, garantizando así la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas. En el proceso contencioso administrativo, la protección cautelar se rige por los siguientes principios. La instrumentalidad, donde las medidas cautelares no son un fin en sí mismas, sino que están al servicio del proceso principal, buscando asegurar el cumplimiento de la sentencia definitiva. La provisionalidad, que son medidas temporales que subsisten mientras dure el proceso o hasta que se dicte la decisión definitiva. Urgencia, se decretan ante el temor fundado de que la demora del proceso pueda causar un daño irreparable al derecho reclamado o hacer ilusoria la ejecución del fallo. Apariencia del buen derecho, fumus boni iuris, debe existir una presunción grave de que el derecho que se reclama es fundado. Peligro en la demora, periculum in mora, debe demostrarse el riesgo de que si no se dicta la medida, se produzca un daño grave e irreparable el derecho del solicitante. En cuanto a la medida cautelar de suspensión de efectos, consiste en suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo impugnado para evitar daños irreparables mientras se resuelve el fondo del asunto. Tiene origen jurisprudencial y se considera una excepción al principio de ejecutividad de los actos administrativos, por lo que se aplica restrictivamente y bajo estrictos requisitos. Para que proceda debe demostrarse que la suspensión evitará perjuicios irreparables o de difícil reparación y que el solicitante otorgue garantía suficiente para resarcir daños en caso de que su pretensión sea infundada. Puede ser revocada si se demuestra que la medida afecta indebidamente el interés público. Y esta medida se encuentra, por supuesto, contemplada en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, específicamente en su artículo 136. Este artículo establece que el tribunal podrá suspender los efectos del acto administrativo cuando exista presunción grave de ilegalidad y el perjuicio que causaría su ejecución sea de difícil reparación, fundamentándose también en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que protege el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, en cuanto a las medidas cautelares nominadas e innominadas, según el Código de Procedimiento Civil venezolano, en su artículo 585 y 588, las medidas cautelares se clasifican en nominadas, típicas o principales, que son las medidas expresamente previstas y reguladas por la ley, con efectos y procedimientos específicos, y las innominadas, atípicas o complementarias, que son aquellas no expresamente previstas, pero que el tribunal puede dictar en ejercicio de sus poderes cautelares para proteger los derechos y garantizar así la eficacia del proceso.
Ambas pueden ser solicitadas en cualquier estado y grado del procedimiento y son accesorias al juicio principal. Estas no anticipan la decisión definitiva. La LOTCA también contempla la posibilidad de dictar medidas cautelares en cualquier estado y grado del procedimiento para resguardar entonces así esa apariencia del buen derecho y garantizar los resultados del juicio. Algunos ejemplos son el embargo de bienes inmuebles en el artículo 588 del Código Procesal Civil se encuentra, y el secuestro de bienes determinados en su artículo 588 del Código de Procesal Civil. Aunque no hay un artículo específico que la denomine en nuestra Constitución, se derivan del artículo 26, donde se garantiza el acceso a la justicia y la adopción de medidas para restablecer o reparar situaciones jurídicas lesionadas, y del artículo también 2 de la LOTCA, que establece que la jurisdicción contenciosa administrativa es garante del cumplimiento de la Constitución y de las leyes por parte de la administración pública. Muy bien, ahora conozcamos acerca de las condiciones de procedencia para las medidas cautelares. Y para cualquier medida cautelar, ya sea nominada o innominada, sea precedente en el proceso contencioso administrativo, generalmente deben cumplirse los siguientes requisitos. El primero es la solicitud de parte. Por lo general, las medidas cautelares se decretan a petición de la parte interesada. Número 2, la presunción grave del derecho que se reclama, fumus boni iuris, donde el solicitante debe acompañar elementos de prueba que permitan al juez formar una convicción inicial favorable a su pretensión. La tercera es el temor fundado de que sea ilusoria la ejecución del fallo o se cause un perjuicio irreparable, periculum in mora. Debe demostrarse el riesgo concreto de que la tardanza en la decisión judicial cause un daño irreversible o haga imposible el cumplimiento de la sentencia. Cuarta, la proporcionalidad, donde la medida solicitada debe ser proporcional al daño que pretende evitar y no causar un perjuicio mayor al demandado. La quinta es la caución, en algunos casos, por supuesto, donde el juez puede exigir al solicitante la constitución de una garantía o caución para responder por los posibles daños y perjuicios que la medida pueda ocasionar al demandado en caso de que la demanda principal sea declarada sin lugar. Además, el tribunal puede exigir garantías suficientes al solicitante en causas de contenido patrimonial. Muy bien, ahora finalmente en cuanto a su fundamentación legal y constitucional, bien lo hemos mencionado anteriormente en cada una, pero el principal fundamento constitucional de lo que serían las medidas cautelares se encuentra en el artículo 26 de nuestra Constitución, que garantiza, por supuesto, el derecho a la tutela judicial efectivo, incluyendo el acceso a la justicia y a la adopción de medidas que aseguren la efectividad de las decisiones judiciales. La base legal principal se encuentra, por supuesto, en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil venezolano, que regula esas medidas cautelares nominadas e innominadas, y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que también contempla medidas cautelares en sus artículos 69 y 103 para procedimientos breves y ordinarios respectivamente. El artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia regula la suspensión de efectos del acto administrativo como medida cautelar también. Constitucionalmente, estas medidas están amparadas por el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizando así la protección provisional de derechos mientras se resuelve el fondo del asunto. En conclusión, las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo venezolano son instrumentos judiciales provisionales regulados principalmente por el Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa con fundamento constitucional en el derecho de la tutela judicial efectiva. Estas medidas buscan proteger derechos y garantizar que la sentencia final pueda ejecutarse eficazmente, aplicándose bajo criterios de apariencia, de buen derecho, peligro en la mora y ponderación de intereses públicos. La suspensión de efectos es una medida cautelar típica que puede aplicarse para evitar daños mientras se resuelve el fondo del asunto. Muchísimas gracias por la atención.